Nosotros les hablaremos sobre la instalación y configuración del sistema gestor de base de datos MongoDB. Pero para esto debemos definir qué es un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de división de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Un sistema gestor de base de datos permite definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los mismos. Bueno, y un sistema gestor de base de datos debe permitir definir una base de datos, especificar tipos, estructuras y restricciones de datos. Construir la base de datos, guardar los datos en algún medio controlado por el mismo sistema gestor de base de datos. Manipular la base de datos, realizar consultas, actualizarla y generar informes. Bueno, ya lo habíamos mencionado antes, nosotros les hablaremos sobre MongoDB, que es un sistema gestor de base de datos. Bueno, MongoDB es una base de datos de código abierto que utiliza un modelo de datos orientado a documentos. Es uno de los sistemas y bases de datos más importantes y potentes en la actualidad. Su arquitectura se basa en colecciones y documentos. La unidad básica de datos en esta base de datos consiste en un conjunto de pares clave-valor. Y algunas características de MongoDB es que nos proporciona una interesante combinación entre tecnología y datos para obtener una adecuada ventaja competitiva. Es el más idóneo para aplicaciones de misión crítica, ya que hace reducir considerablemente los riesgos. Aumenta progresivamente el tiempo de evaluación y disminuye el costo total de la propiedad. Construye aplicaciones que probablemente no podrían ser posibles con las bases de datos tradicionales. Tecleamos en el buscador de Google MongoDB. Esperemos a que cargue la página. Una vez cargada, nos vamos al primer enlace, MongoDB. Y una vez cargada la página de MongoDB, nos vamos a ir a lo que viene siendo el botón de Tree-Fry. Damos clic sobre él. Y nos saldrán tres opciones: Cool, Server, Tools. En nuestro caso vamos a seleccionar Server. Nos salen dos opciones: Mongo Community Server y Mongo Enterprise Server, que es para empresas más sofisticadas. En nuestro caso nos vamos a quedar con MongoDB Community Server. En versión vamos a utilizar la current, que es preestablecida y que es la más actualizada. En nuestro sistema operativo seleccionamos las características de nuestro sistema. En caso de no saber, nos vamos a configuraciones y checamos las características de nuestro sistema. En nuestro caso es un sistema operativo de 64 bits. Y seleccionamos nuestro sistema operativo. Nosotros descargamos el package SNI y le damos en descargar. Esperemos a que nos salga la descarga. Y como podrán ver, se nos está descargando el programa. La ventaja de este sistema gestor de base de datos es que es muy ligero.
Una vez descargado MongoDB, damos doble clic. Esperamos a que cargue. Una vez que nos abre esta ventana, le damos en ejecutar. Como podrán ver, nos dice preparando la instalación. Damos la bienvenida a MongoDB. Vamos en siguiente. Y nos salen todos los términos y condiciones. Le damos en aceptar términos y siguiente. Nosotros vamos a elegir la complete. Bueno, y esta opción que nos sale aquí es para que nuestro servidor se active cuando prendamos nuestra PC. En este caso está activada para que inicie en segundo plano, pero nosotros no es necesario no lo vamos a utilizar, así que le damos en siguiente y en siguiente y instalar. Esperemos el proceso de instalación. Bueno, aquí vamos a esperar. Como podrán ver, aquí se está inicializando nuestro sistema gestor de base de datos por primera vez. Empieza a cargar. Como podrán ver, es un proceso rápido. Bueno, en esta parte se nos cargará otra ventana, como podrán ver. Es un proceso normal. Lo que está ahorita haciendo este programa es que se nos está generando un acceso directo en el escritorio. Es como una especie de temporizador. Como podrán ver, es proceso de la instalación. Esperemos a que cargue. Y como podrán ver, ya se nos creó nuestro acceso directo de MongoDB. Y automáticamente se cierra y continúa con nuestra instalación. Y ya nos empieza a cargar el sistema gestor de base de datos MongoDB. Y una vez esto, ya tenemos acceso al IDE de desarrollo de nuestro sistema gestor de base de datos. Como podemos ver, nos da un icono el cual nos permitirá tener acceso al ID de desarrollo del sistema de base de datos. Para usos de este video necesitaremos crear una carpeta dentro de nuestro disco C, la cual se llamará Data. Dentro de ella deberemos crear una segunda carpeta llamada DB. Dicha carpeta nos servirá para poder guardar todas nuestras bases de datos que creemos. En esta ocasión no vamos a utilizar el IDE,
sino que vamos a trabajar directamente desde consola. Una vez que creemos esta carpeta, nos dirigiremos a nuestro disco C, y en la carpeta de archivos de programa encontraremos la carpeta que nos dará acceso a todos los archivos de la aplicación MongoDB. Una vez dentro encontraremos la carpeta server, y dentro de ella una carpeta, en mi caso será la carpeta 4.2, pero esto variará dependiendo la versión current que hayan bajado. Accediendo a la carpeta bin encontraremos dos aplicaciones, Mongot y Mongo. Una vez creada nuestra carpeta data podemos dar clic en Mongo, lo cual abrirá una especie de consola similar a la de Windows, con la cual se dará inicio al servicio de Mongo. Gracias a esto nosotros podremos introducir todo tipo de códigos para crear base de datos y sin tener ningún problema de fallos de servicio. Para eso es esta pantalla. No haremos nada ahí, en donde sí realmente trabajaremos será en la aplicación Mongo. Nuevamente se nos abre una lista de código en la cual podemos trabajar. Para iniciar la creación de una base de datos en Mongo es muy distinto a otros sistemas gestores de base de datos, como por ejemplo MySQL, pues en Mongo no debemos crear una base de datos. Con el simplemente hecho de escribir un comando de uso, nuestra base de datos se creará. Esa es la pequeña ventaja de que este sistema gestor no sea de uso MySQL. Escribiremos use película, creando nuestra base de datos llamada película. Directamente al escribir esto, nuestra base de datos será creada. No necesitamos un comando como create o algo así. Inmediatamente nos aparecerá un letrero que dice switched to do película. Esto significa que nuestra base de datos ha sido creada. Vamos a empezar con la primera inserción de datos. Para ello escribiremos el siguiente código: db.películas, que será el nombre de nuestra tabla, .save, que será el comando para guardar todo lo que insertemos, abrimos paréntesis y llaves, escribimos el nombre de la primera columna, título, dos puntos, y en automático, al ser películas, guardaremos el título de una de ellas. Para esta primera inserción será Batman, el Caballero de la Noche. Cerramos nuestra llave y nuestro paréntesis, damos punto y coma y enter. Y en automático nos dirá write result insert 1, es decir, hemos insertado el primer registro. A diferencia de MySQL tendremos un comando directo para ver qué es lo que contiene nuestra base de datos. Para ello debemos escribir db.películas.find, los paréntesis, punto y coma, y en automático podemos ver en qué espacio de memoria está insertado nuestro registro, y como vemos el título Batman el Caballero de la Noche está dentro de nuestra base de datos. ¿Qué pasa si por ejemplo tenemos un error a la hora de escribir la sintaxis de todos estos comandos? Por ejemplo, si yo en lugar de poner una coma pongo un punto o algún tipo de problema así, por lo regular los sistemas gestores de base de datos están preparados para ello. En este caso después de título he puesto un punto y coma, solamente para demostrar que si nos equivocamos a la hora de escribir, simplemente no guardará ningún tipo de inserción de dato, nos marcará una sintaxis error de missing, es decir, tuvimos un problema al escribir el comando. Esto nos da la certeza de que cada vez que escribamos algo y por casualidad o por error fallemos, no pasará nada. Hagamos una segunda inserción. Volvemos a escribir db.películas.save, el título de nuestra columna, en este caso le hemos puesto título, y insertaremos la película Lego, la película. Esto para hacer función de que podemos insertar más de una característica. Como vemos se ha insertado y ahora podemos volver a revisar si realmente nuestra base de datos ha guardado esta segunda película. Ponemos el código db.películas.save, vamos a hacer una tercera inserción y después les demostraré que sí se guarda dentro de nuestra base de datos. El título de esta tercera película
Iron Man 3. Cerramos nuestras llaves, nuestro paréntesis, punto y coma, y ha sido insertado el tercer registro. Ahora vamos a comprobar que definitivamente las tres películas hayan sido guardadas. Ponemos db.películas.find, paréntesis, punto y coma. Y efectivamente podemos ver en qué unidad, en qué espacio de memoria está guardado y los títulos de las películas que hemos guardado. MongoDB tiene este comando showdbs, el cual nos mostrará todas las bases de datos que tenemos en nuestro equipo. En este caso tenemos un administrador, una configuración y una base local, y al último nuestra base de películas. Como pueden ver, MongoDB es una gran opción para un sistema gestor de base de datos, muy fácil de usar y que sin duda les puede ayudar a ustedes